Tragaba polvo y aceite quemado de lunes a domingo para levantar el negocio. En medio de una tormenta de nieve mientras yo limpiaba bujías, mi yerno me aventó sus guantes sucios a la cara, exigiéndome con asco que me largara al fondo del patio, porque mi aspecto de pordiosero le daba vergüenza frente a sus socios. Al escuchar el llanto desesperado de ese infeliz, viendo cómo la prensa hidráulica aplastaba su auto deportivo, entendí que las deudas se cobran con hierro, pero mejor desenterramos la raíz. A mis 65 años casi todos me conocen como Ismael. Sobrevivo desarmando fierros en el Yunque, un depósito de chatarra inmenso en la periferia de la ciudad. Cumplí 10 años exactos entre este óxido, justo desde que firmé el traspaso legal de la empresa para mi única hija. Cuando llegó el momento del relevo, la mayoría de los dueños de mi edad se dedicaron a descansar. Yo me quedé. En esta familia no sobraba paciencia para cuidar de un viejo ni respeto para mantenerlo. El frío de Frankfurt no te avisa, te muerde los huesos directamente. Esta mañana el termómetro marcaba -4 grados y el patio de chatarra estaba cubierto por una escarcha dura resbaladiza como cristal roto. Yo llevaba 3 horas metido debajo de un sedán, chocado con la espalda apoyada en un cartón empapado de anticongelante. Las manos se me entumecían incluso con los guantes puestos, mientras intentaba aflojar el catalizador oxidado. A mis 65 años, la humedad ya no es una molestia, es un castigo físico que se instala en las articulaciones. A 10 metros de mí la oficina principal resplandecía como una pecera iluminada en medio de la miseria. Desde mi posición en el suelo podía ver a través del gran ventanal. Ahí estaba Jimena, mi única hija. Llevaba un abrigo de lana italiana que costaba más que 3 meses de mi trabajo destripando metales. Se reía jugueteando con el borde de una copa de vino. A su lado Marcos, mi yerno, gesticulaba con arrogancia cerrando algún trato por teléfono. La oficina tenía calefacción central, pisos limpios, y un olor a perfume caro que se filtraba hasta el patio cada vez que abrían la puerta. El contraste era tan brutal que a veces me sentía como un fantasma rondando mi propia creación. Yo levanté el Yunque con mis propias manos hace casi 4 décadas. Empecé con una grúa vieja y un terreno baldío. Cada centímetro de este negocio lo construí desangrándome, triturando toneladas de fierro viejo para pagarle a Jimena los mejores colegios, los viajes, la vida de princesa que ella siempre creyó merecer por derecho divino. Hace 5 años, cuando los médicos me advirtieron sobre la presión arterial, cometí el error de firmar un poder amplio. Les entregué la administración completa pensando que la sangre garantizaría el respeto. Me equivoqué. En el momento en que les di las llaves del reino, me convertí en un estorbo necesario. Dejé de ser el jefe para convertirme en el peón más barato de su plantilla. Marcos salió de la oficina de repente. El viento helado entró de golpe dispersando su loción penetrante. Caminó hacia mí esquivando los charcos de aceite con pasos de bailarín para no ensuciar sus zapatos de diseñador. Se detuvo a 1 metro de mis botas llenas de lodo. «Oye, Ismael», me soltó ni siquiera suegro, ni mucho menos don. Su tono era el que usarías para reprender a un perro callejero. «¿Cuánto vas a tardar con eso? Los del camión vienen en 1 hora y llevas toda la mañana con una sola pieza. Acelera el paso que aquí no pagamos por tomar aire». Tragué saliva. El sabor metálico del frío y el humo me raspó la garganta. Salí de debajo del coche limpiándome la grasa de la frente con el dorso del brazo. Hubo una tarde al inicio de este invierno en que el cansancio casi me quiebra. Había estado cortando vigas bajo una tormenta de aguanieve. Desde la intemperie vi a Jimena y Marcos brindar en la oficina celebrando la compra de su nueva camioneta, adquirida por supuesto con las ganancias que yo generaba allá afuera. Esa noche, mientras limpiaba la herramienta congelada, sentí un vacío en el estómago que no era hambre. Era el duelo de mi propia dignidad.
Estaba asistiendo al funeral del respeto que me debía a mí mismo. Mientras ellos presumían su éxito en restaurantes de lujo, mi mayor logro era no congelarme antes del anochecer. Me estaba arrancando la piel para que ellos tuvieran abrigos nuevos. Lo peor era la mentira que me repetía a diario frente al espejo roto del baño de la fosa. Me decía, es por la familia Ismael. Estás manteniendo la paz. Pero mantener la paz a costa de que te pisen el cuello no es amor, es sumisión. Me había convencido de que ser un buen padre implicaba hacerme invisible, dejar que me utilizaran como un trapo sucio con tal de verlos prosperar. Marcos chasqueó los dedos frente a mi cara sacándome de mis pensamientos. ¡Hey! ¿Me escuchaste? Termina eso ya y vete a recoger la basura del fondo, que mañana viene un comprador importante. Y no quiero que este lugar parezca un muladar. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Observé cómo regresaba al refugio cálido de la oficina, donde Jimena le recibió con una sonrisa y le sirvió más vino. Me quedé solo otra vez, rodeado de fierros retorcidos. Apreté la llave inglesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos bajo la grasa. Todavía no lo sabía, pero ese aguantar en silencio tenía fecha de caducidad y el reloj ya estaba corriendo. La humillación no se construyó de un día para otro. Fue un veneno que me dieron a cucharadas disfrazado de preocupación familiar. El primer paso de su plan fue asfixiarme financieramente para cortarme las alas. Un viernes por la tarde, cuando caminé hacia la oficina para pedir la tarjeta de la cuenta comercial porque necesitaba comprar refacciones para la grúa, Marcos me detuvo en la puerta. Sacó su cartera de cuero impecable, extrajo un billete de 50 euros y me lo extendió sobre el escritorio con la misma actitud con la que le darías una limosna a un viene en la calle. Ismael, ya hablamos de esto, me dijo con esa voz condescendiente que uno usa para regañar a un niño pequeño. A tu edad, traer tarjetas o chequeras es un riesgo innecesario. Jimena y yo decidimos que es mucho más seguro darte tu gasto semanal en efectivo. 50 euros son más que suficientes para tus cafés y tus chicles en la semana. Lo miré a los ojos sintiendo el peso del silencio. Yo, que había facturado millones sobre esa misma madera de caoba, ahora recibía una mesada humillante de mi propio yerno. Jimena, que estaba tecleando en su computadora, ni siquiera levantó la vista de la pantalla para apoyarlo. Marcos tiene toda la razón, papá. Estás mayor. Si te asaltan camino a la casa, te puede dar un infarto por el susto. Nosotros nos encargamos de los números y de las cuentas pesadas, tú solo relájate y desarma lo que quieras allá afuera en el patio. Relajarme. Esa era la palabra clave que usaban para justificar cómo me despojaban del control absoluto de mi vida. Agarré el billete arrugado con mis dedos negros de grasa y me lo metí al bolsillo del overol sin decir una sola palabra. Discutir era darles el pretexto perfecto para llamarme loco o senil. Pero la verdadera miseria no era el dinero, sino la manera en que me borraban del mapa. Unas semanas después de eso, el patio amaneció más agitado de lo normal. Venían unos inversionistas de Múnich, hombres de traje impecable, que buscaban firmar un contrato para comprar chatarra al por mayor. Marcos mandó lavar la entrada principal con mangueras a presión, ocultó la maquinaria más vieja bajo lonas y le exigió a los empleados que se pusieran uniformes limpios. Yo estaba terminando de purgar el radiador de un sedán destrozado cuando Jimena se acercó a mi zona de trabajo. ¿Saben qué es lo que más te rompe por dentro en una traición de tu propia sangre? No son los gritos, no son los insultos donde la furia te hace perder la cabeza. Es el tono de voz, es esa calma plana, clínica y vacía con la que te clavan el puñal por la espalda. Mi hija se paró a 1 metro de mí cuidando sus botas de diseñador para no pisar los charcos de aceite y me miró de arriba abajo. No hubo un solo titubeo en sus ojos, no bajó la mirada por vergüenza ni por respeto. Simplemente me dio una instrucción más de su apretada agenda. Papá, los alemanes están por llegar, soltó con la misma naturalidad con la que pediría un vaso de agua en un restaurante.
Llévate tu comida a la parte de atrás, escóndete detrás del compactador viejo. Quédate ahí hasta que se vayan. Si los clientes te ven con esa facha de pordiosero y oliendo a aceite quemado, se van a llevar una pésima imagen de la empresa. Que no te vean ni la sombra. Me lo dijo así directo a la cara. Para ella yo no era el hombre que le pagó la universidad destrozándose las lumbares en el frío. Yo era una mancha de grasa que ensuciaba la alfombra de su éxito. La crueldad más grande siempre llega envuelta en papel de lógica empresarial. Te hacen creer que tu humillación es un sacrificio indispensable para el bienestar del negocio. Acepté la orden tragándome el nudo en la garganta. Agarré mi recipiente de plástico con la comida fría y caminé arrastrando mis botas de casquillo hacia el cementerio de metales del fondo. Desde ahí, oculto entre montañas de rines oxidados y puertas abolladas, los observé recibir a los inversionistas que bajaban de un auto de lujo. Marcos les estrechaba la mano con sonrisas falsas, señalando el terreno a su alrededor, como si lo hubiera conquistado él solo en una guerra. Me senté sobre un neumático abandonado a comer mi arroz helado. El viento soplaba fuerte colándose por mi cuello y congelando el sudor de mi espalda, pero yo no sentía el clima. Lo que sentía era un fuego lento, oscuro y denso creciendo en mi pecho. Veía cómo Jimena les ofrecía café a los visitantes actuando como la empresaria perfecta y visionaria. Seguramente les contaría la historia de cómo ellos dos levantaron la empresa desde cero con su propio sudor y talento. Y si algún curioso preguntaba por mí por el viejo lánguido de las manos sucias, que apenas se asomaba a lo lejos, la respuesta ya la tenían ensayada de sobra. Es un pobre anciano al que le damos caridad para que no muera de hambre. Me quedé en mi rincón masticando cada bocado junto con el coraje. Cualquier otro padre habría salido de su escondite a gritarle sus verdades frente a los invitados, a hacer un escándalo para exigir el lugar que le correspondía. Pero yo ya no era solo un padre herido buscando atención. Empezaba a entender con absoluta frialdad que la sangre no te hace intocable, solo te hace un blanco mucho más fácil si cometes el error de confiar demasiado. Limpié los restos de grasa de mis dedos con un trapo percudido y sonreí levemente. Ellos pensaban que me habían enterrado vivo en la basura, pero ignoraban que a veces bajo la basura es exactamente donde mejor se construyen las trampas. Faltaban muy pocos días para esa gran fiesta de cumpleaños que me estaban organizando. Una tarde Marcos salió deprisa hacia su camioneta y me aventó su abrigo de cachemira sobre un barril oxidado. Me gritó desde lejos que le pasara un cepillo que la tela se le había llenado de polvo de la chatarra y tenía una cena elegante. Lo recogí en silencio sacudiendo la tela oscura. Al alisarla sentí un bulto rígido en el bolsillo interior. Metí la mano pensando que tal vez había dejado su billetera. Lo que saqué fue un sobre manila grueso y pesado con el membrete de la clínica privada más cara de la ciudad. No estaba sellado. Deslicé las hojas hacia afuera y lo primero que golpeó mi vista fue mi nombre completo impreso en negritas. Empecé a leer rápido con los ojos entrecerrados por la falta de luz. Las palabras parecían saltar del papel para ahorcarme. Paciente masculino de 65 años. Deterioro cognitivo irreversible. Alzheimer, en etapa avanzada. El reporte aseguraba con la firma de un neurólogo que en mi vida había visto que yo presentaba una incapacidad total para tomar decisiones financieras o legales. Sentí que el piso de tierra y lodo desaparecía bajo mis botas de casquillo. No era un simple diagnóstico. Era una sentencia de muerte civil redactada a la perfección pagada con el dinero que yo mismo había generado. Detrás de ese falso peritaje médico venía grapada una demanda formal de interdicción. Mi propia hija Jimena le pedía a un juez la tutela legal absoluta sobre mi persona y mis propiedades, bajo el pretexto de cuidarme. Pero el golpe de gracia cayó al final. De entre los documentos, se resbaló un folleto arrugado que terminó en el suelo. Lo levanté con las manos temblorosas.
Era publicidad de El Refugio, un asilo estatal al otro lado de la frontera de la ciudad, un lugar infame conocido por recibir a los ancianos estorbosos que las familias dejan ahí tirados hasta que una neumonía hace el trabajo sucio. El aire helado del patio me cortaba la cara, pero el frío verdadero me estaba paralizando las venas. Toda la farsa encajó de golpe en mi cabeza como los engranes de una máquina trituradora. Esa repentina y lujosa fiesta de mis 65 años no era para celebrar mi vida. El banquete, los invitados de traje, los notarios amigos de Marcos. Todo era un escenario milimétricamente calculado. Querían emborracharme, provocar que me tropezara o dijera incoherencias frente a los testigos perfectos, ponerme una pluma en la mano y obligarme a firmar mi propia condena. Me iban a encerrar en un cuarto blanco para pudrirme en el olvido solo para quedarse con las escrituras del terreno sin tener que esperar a mi funeral. La traición tiene un olor peculiar, huele a papel recién impreso y a avaricia. Doblé los documentos con un cuidado extremo casi quirúrgico y los devolví exactamente al mismo bolsillo del abrigo. Tomé el cepillo y limpié hasta la última mota de polvo de esa cachemira cara, dejándolo impecable. Mi corazón latía desbocado chocando contra mis costillas, pero mi mente entró en un estado de lucidez espeluznante. Ya no quedaba rastro de tristeza ni de lástima. El dolor de padre se había esfumado entre el viento congelado. Si mi propia sangre quería jugar a ser mi verdugo, no tenía ni la más remota idea de a quién acababan de despertar. Esa misma tarde, esperé a que la oficina principal apagara sus luces y el portón de la entrada chirriara anunciando que Marcos y Jimena se habían marchado. Caminé lentamente por el patio, esquivando las torres de acero retorcido bajo la luz amarillenta de las farolas. Me detuve frente a un viejo contenedor de carga que llevaba años cerrado con un candado oxidado. A simple vista, era solo otro pedazo de chatarra olvidado. Metí la mano bajo una viga suelta y saqué una llave brillante. Quité el candado, abrí la puerta pesada y encendí un interruptor oculto. Frente a mí no había herramientas viejas ni repuestos inservibles, sino un montacargas industrial. Me subí, presioné un botón, y el piso comenzó a descender con un zumbido sordo. 3 metros bajo la tierra fría del depósito de chatarra, las luces fluorescentes se encendieron en secuencia iluminando mi verdadero mundo. Un búnker climatizado inmaculado con pisos de resina epóxica. Y ahí, descansando bajo cobertores de terciopelo, estaban mis verdaderas obras de arte. 4 Porsche 356 restaurados pieza por pieza y un Ferrari 250 GT, que solo un loco soñaría con ver en persona. Este era mi secreto. Durante una década cada motor que arreglaba aquí abajo era vendido en subastas privadas en Suiza o Mónaco, negociado bajo estricto anonimato. La fachada de viejo recolector de metales en la superficie me daba la tranquilidad perfecta para amasar una fortuna sin que los buitres me rodearan. Caminé hacia mi escritorio de madera de nogal, serví un trago de whisky de Malta y tomé el teléfono satelital. Marqué un número que solo usaba para emergencias graves. «Don Román», dije cuando contestaron al segundo tono. «Necesito que prepares los documentos originales de propiedad de El Yunque y que inicies inmediatamente el proceso de anulación de la licencia comercial de operaciones. Y quiero a la policía fiscal involucrada». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Don Román no era solo mi abogado y corredor de autos clásicos. Era un hombre de poder, de esos que mueven los hilos desde la sombra. «¿Pasa algo, Ismael? Suenas distinto». Le resumí la situación. Le hablé del diagnóstico falso de Alzheimer, de la demanda de interdicción y del plan para encerrarme en un asilo estatal para robarme las tierras que ingenuamente les había prestado. Escuché un golpe sordo a través de la bocina como si don Román hubiera estrellado el puño contra un escritorio de madera maciza. «Eso es un crimen federal, Ismael».
Estás hablando de fraude, falsificación médica y privación ilegal de la libertad. Voy a mandar un equipo de seguridad privada a tu taller esta misma noche para que nadie se atreva a ponerte un dedo encima. Fue en ese momento cuando la realidad me golpeó con una claridad amarga. Mi propia hija, la sangre de mi sangre, estaba planeando firmar mi sentencia de encierro para vivir de lo que yo había construido. En cambio, don Román, un hombre con el que solo compartía negocios y facturas, reaccionaba con una furia genuina, ofreciéndome protección absoluta, sin pensarlo 2 veces. Nos dicen que la familia es ese escudo inquebrantable, pero a veces son los propios lazos familiares los que te arrastran al fondo. Y es la mano de un completo extraño la que se extiende para sacarte del agua antes de que te ahogues. No necesito guardaespaldas, don Román. Le contesté con una voz tan fría que ni yo mismo la reconocí. Lo que necesito es que estés aquí el viernes por la noche. Van a celebrar una gran fiesta en mi honor. Tienen invitados importantes y planean humillarme públicamente para hacerme firmar esos papeles frente a notarios comprados. Quiero que llegues justo a tiempo con las escrituras reales y con la orden de desalojo. Lo tendré todo listo. ¿Estás seguro de esto, Ismael? Si abrimos esta caja de Pandora no habrá marcha atrás. Se van a quedar en la calle. Miré mi reflejo en el parabrisas impecable del Ferrari. Vi a un hombre viejo con la ropa manchada de aceite, pero con la mente más afilada que un bisturí. Esa es exactamente la idea, respondí, y colgué el teléfono. Apagué las luces del taller subterráneo y volví a subir a la superficie listo para interpretar mi último papel como el anciano indefenso. El viernes por la noche, el patio de El Yunque estaba irreconocible. Habían rentado carpas blancas con calefacción, contratado servicio de banquetes y llenado la entrada con autos de lujo. Jimena me había comprado un traje barato que me quedaba grande solo para que encajara en la foto familiar. Me sentaron en la cabecera de una mesa larga rodeado de supuestos amigos y socios comerciales de Marcos, a los que nunca había visto. La música de fondo era suave, las copas chocaban, y el ambiente destilaba una falsedad que daba náuseas. A mitad de la cena, Marcos golpeó suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Todos los rostros se giraron hacia nosotros. Jimena se levantó con los ojos vidriosos, interpretando a la perfección el papel de la hija abnegada. «Hoy estamos aquí para honrar a mi padre Ismael», comenzó con la voz quebrada. «Un hombre que dio su vida por este lugar. Lamentablemente el tiempo no perdona. Su salud ha decaído mucho últimamente, su memoria ya no es la misma. Pero Marcos y yo estamos aquí para cuidarlo, para tomar las riendas pesadas y asegurarnos de que sus últimos años sean de puro descanso». Los invitados murmuraron con compasión. «Qué buenos hijos», pensaron todos. Marcos se acercó a mí con una sonrisa afilada, sacó un documento de una carpeta de cuero y lo puso sobre la mesa junto a mi plato. A su lado, de pie como un buitre esperando la carroña, estaba el notario que habían traído. «Papá», me dijo Jimena poniéndome una pluma fuente en la mano. «Solo firma aquí. Es para que nosotros podamos encargarnos de los gastos médicos y del manejo del terreno. Ya no tienes que preocuparte por nada. Firma y te prometo que estarás en un lugar donde te van a cuidar como mereces». Miré el papel. Miré la pluma. Miré los rostros expectantes de los invitados. Luego levanté la vista y clavé mis ojos en Jimena. Mi mano no temblaba. Con un movimiento rápido y preciso tomé el documento y lo partí por la mitad, luego en 4, y dejé caer los pedazos sobre el plato de carne asada. «Basta de teatro», dije. Mi voz no era la de un anciano enfermo. Era un trueno rasgando el silencio de la carpa. Marcos palideció y trató de agarrarme del brazo, forzando una carcajada nerviosa hacia el público. «Perdónenlo, por favor, tiene episodios donde no sabe lo que hace». No lo dejé terminar. Tomé mi copa de vino tinto y se la arrojé directo a la cara.
El líquido oscuro le manchó la camisa blanca y el traje de diseñador goteando por su barbilla. La carpa entera se quedó paralizada. Los murmullos cesaron de golpe. Antes de que Jimena pudiera gritar, el sonido seco de unas botas de cuero italiano resonó en la entrada de la carpa. Don Román caminaba hacia la mesa principal, acompañado de 3 hombres con trajes grises. No eran invitados, eran agentes de la policía fiscal. Llevaban maletines y una postura que no admitía discusiones. Don Román se detuvo junto a mí, ignorando a Marcos, que se limpiaba la cara temblando de rabia y desconcierto. «Buenas noches», dijo don Román con voz grave, sacando un fajo de documentos con sellos oficiales. «Soy el representante legal del señor Ismael, y vengo a notificarles que la fiesta terminó». Desplegó un plano catastral sobre la mesa, cubriendo los restos del papel que yo había roto. «Jimena, Marcos, ustedes han operado esta empresa bajo la ilusión de ser dueños. Pero la realidad es que el terreno de El Yunque, las naves industriales y todo lo que hay en este perímetro pertenece exclusivamente a Ismael. Ustedes solo han sido inquilinos con un contrato de comodato a costo cero. Un contrato que a partir de este segundo queda anulado». La boca de Jimena se abrió, pero no salió ningún sonido. Marcos dio un paso atrás balbuceando. «Eso es mentira, nosotros tenemos un poder. Él nos cedió la administración. Un poder para administrar, no para robar», lo interrumpió don Román implacable. «Y mucho menos un poder que siga vigente después de descubrir que intentaron falsificar un expediente médico para declarar a mi cliente mentalmente incompetente». Los policías fiscales dieron un paso al frente. «Ese es un delito penal. Además, tenemos una orden de embargo preventivo sobre todas las cuentas a nombre de ustedes dos, debido a discrepancias masivas en las declaraciones de impuestos que han estado manejando a espaldas del señor Ismael». El aire dentro de la carpa se volvió irrespirable para ellos. Los socios de Marcos empezaron a levantarse de sus sillas, alejándose discretamente de la mesa principal, como si mi yerno tuviera una enfermedad contagiosa. Yo me puse de pie lentamente, ajustándome el saco barato. Caminé hasta quedar frente a frente con mi hija. Estaba temblando con lágrimas reales, escurriendo por su maquillaje perfecto. «Nos han vendido la idea de que los viejos somos débiles», le dije mirándola sin un gramo de piedad. «Jugaron a ser empresarios exitosos sobre mi tierra durante tanto tiempo que se creyeron su propia mentira. Pensaron que tenían talento, que el dinero que gastaban en lujos era producto de su brillantez. Hoy voy a quitarles los cimientos para ver cuánto tiempo pueden sostenerse de pie sin usarme de muleta. La caridad se acabó, Jimena». No esperé a escuchar sus súplicas. Me di la vuelta y salí de la carpa hacia el frío de la noche. Caminé directo hacia la cabina de control de la prensa hidráulica central, la bestia, como la llamábamos. Era la máquina más grande del patio, diseñada para aplastar chasis completos. Subí las escaleras metálicas y arranqué el motor. El rugido ensordecedor hizo vibrar el suelo. A través del cristal de la cabina vi a Marcos salir corriendo de la carpa manoteando desesperado. Su flamante auto deportivo de 100.000 euros estaba estacionado justo en la zona de carga de la grúa magnética que alimentaba a la prensa. Moví las palancas con la precisión que dan 40 años de oficio. El inmenso electroimán descendió pegándose al techo del auto deportivo con un golpe brutal. Marcos gritaba cayendo de rodillas en la escarcha rogándome que me detuviera, pero no había compasión en mí. Levanté el auto en el aire como si fuera un juguete barato, lo balanceé sobre la boca de acero de la prensa y desconecté el imán. El coche cayó al fondo con un estruendo metálico. Apreté el botón rojo de compresión. Los cilindros hidráulicos rugieron cerrándose implacablemente. El metal se retorcía, los cristales estallaban y el chasis crujía, mientras el auto quedaba reducido a un cubo de chatarra inservible de 1 metro cuadrado.
Apagué la máquina y salí de la cabina. El silencio que siguió solo fue roto por los sollozos de Marcos y Jimena en el piso helado. Me paré frente a ellos con el cubo de metal aplastado a mis espaldas. «Consideren ese auto como el pago atrasado de 10 años de renta», dije con voz seca. «Tienen 10 minutos para sacar sus cosas personales y largarse de mi propiedad antes de que los agentes los saquen esposados». El yunque recuperó su silencio habitual casi a la medianoche. Las luces rojas y azules de las patrullas desaparecieron a lo lejos tragadas por la nevada espesa, llevándose consigo la soberbia de mi hija y de mi yerno. Se marcharon únicamente con la ropa que llevaban puesta y el terror congelado en la mirada. Les espera un largo juicio por intento de fraude, falsificación de documentos médicos y evasión fiscal, además de una montaña de deudas comerciales que no podrán saldar ni en 3 vidas. El cubo de metal prensado ese, que alguna vez fue un deportivo de lujo, quedó tirado en medio del patio, cubriéndose lentamente de blanco como un monumento a la codicia aplastada. Lejos del viento helado bajé de nuevo a mi verdadero dominio bajo la tierra. El búnker me recibió con su temperatura perfecta y el olor inconfundible a cuero viejo, cera pulidora y gasolina limpia. Caminé hacia el Ferrari, deslicé la mano sobre el cofre inmaculado y sentí la solidez del trabajo bien hecho. Fui hasta el escritorio, me serví otro trago de whisky y encendí un puro grueso dejando que el humo denso llenara el espacio. Por primera vez en 10 años, respiré hondo sin sentir el peso de la culpa o el miedo a decepcionar a nadie. Allá afuera la sociedad nos exige romantizar los lazos de sangre. Te crían con la idea de que un padre debe aguantar cualquier desplante, que el cariño hacia los tuyos tiene que ser ciego, sordo y mudo. Pero la vida me enseñó a la mala que no debes confundir la genética con la lealtad. Descubrí que en mi propia familia el afecto no era un sentimiento puro, sino una transacción despiadada y calculadora. Mi valor como ser humano se medía exclusivamente por la cantidad de dinero que podía generar para sus lujos, y mi castigo era el desprecio absoluto cuando creyeron que ya no les era útil. Si alguna vez te das cuenta de que tienes que pagar con tu dignidad el derecho a ser tratado con respeto en tu propia mesa, abre los ojos. No estás conviviendo en un hogar, estás financiando tu propio secuestro emocional. La venganza más perfecta y la justicia más limpia no requieren levantar los puños. A veces la acción más contundente es simplemente dejar de alimentar a quien te exprime. Cuando cortas el suministro, cuando el huésped decide retirarse y cerrar la llave, el parásito cae solo por su propio peso y se marchita. Hoy duermo tranquilo. Nadie me da órdenes disfrazadas de consejos, nadie me esconde en la parte de atrás del patio cuando hay visitas. Soy el único dueño de mi tiempo, el rey absoluto de mi chatarra y de mi fortuna subterránea. Y tú que estás escuchando esto, tómate un momento para mirar a tu alrededor. ¿A quién estás manteniendo en la cima mientras permites que te pisen en el lodo? ¿A quién le estás regalando tu vida por miedo a parecer un mal familiar? Si mi historia te encendió la sangre y te hizo cuestionar tus propios límites, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Comparte este relato con quien necesite escucharlo. Nunca sabes quién está a punto de descubrir que su verdadera fuerza se esconde bajo un par de manos sucias. Nos vemos en la próxima.